¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la radio. El miércoles se movilizaron los trabajadores de salud, enfermeras, técnicos, administrativos, personal de mantenimiento, camiseros, ambulancistas, mucamas, cocineras, todo el personal unido que habitualmente trabaja en el Hospital Municipal Emilio Cervoni. Fue la segunda movilización que realizaron en 15 días. El motivo de esta marcha, que arrancó con una concentración en el propio hospital y con una caravana de más de medio centenar de personas, por calle Lavalle, hasta llegar a la municipalidad, es el reclamo de un aumento de sueldos del 30%. Le entregaron un petitorio por escrito al intendente municipal y volvieron a marchar e hicieron esta nota porque no tuvieron ningún tipo de respuestas del gobierno luego de la primera movilización que realizaron el 21 de septiembre. Además piden abrir una mesa de diálogo y por lo tanto el colectivo de trabajadores de la salud eligieron a 4 representantes que firmaron esa nota para hacer de enlaces entre el intendente y los trabajadores. Y en caso de no tener una respuesta satisfactoria, ya le pusieron fecha a una tercera movilización, que es el 21 de octubre. El sueldo básico de una enfermera, por ejemplo, ronda los 15.000 pesos. Después, con bonificaciones, más horas extras, más la antigüedad, pueden llegar a percibir de bolsillo alrededor de 20.000. Es lo que surgió de la conversación con los que se estaban manifestando, que rescatan las enfermeras sobre todo, que son las que hacen punta, resaltan la unidad que por primera vez después de mucho tiempo consiguieron todos los trabajadores de salud, todos los trabajadores del Hospital Municipal Emilio Cervoni. Manifiestan que la pandemia, esta situación desgraciada, ayudó mucho a la unión, que los sobrecargó de trabajo, pero que a su vez los volvió visibles. ¿Y qué reflexión se puede hacer después de algunos días? Y es un desafío para el gobierno de Francisco Rato. ¿Cuál es el desafío? Ver cómo dar respuesta a este sector de la administración municipal particular, que es el de los trabajadores de la salud, que es el mejor visto por la sociedad, pero que se abre de los sindicatos, toma distancia de la oposición política y también se abre del resto de los empleados municipales. Cuando digo esto, me refiero al resto de sus pares de la administración, los que del Corralón, por ejemplo, de cultura, de turismo, de deportes, los administrativos en líneas generales, pero también toman distancia de los médicos. Y además, este sector visibilizó una demanda concreta que es el aumento de salarios. Despeja de cualquier tipo de otra especulación el reclamo y las movilizaciones. El gobierno de Francisco Rato ha tejido una alianza fuerte con los médicos, con el círculo médico, con la cooperadora del hospital y también con ARPA, la entidad que reúne a los grandes productores agropecuarios, yo diría casi a los terratenientes de nuestro partido, en torno a la salud pública. Por eso llama la atención cómo se le escapa, cómo se le filtra, cómo se exterioriza, cómo se hace tan visible este reclamo de los trabajadores de ese sector.
Además, esto se da en medio de un nuevo recorte de bonificaciones. Entre septiembre y octubre hubo una segunda etapa de recortes, a lo que eufemísticamente el gobierno le llama reorganización. No es el primero. Ya a lo largo de estos casi 10 meses de gestión del gobierno de Francisco Rato, hubo varios recortes de bonificaciones. Además, con una característica, la mayoría de los ajustados, de los recortados, fueron simpatizantes peronistas, militantes en algunos casos, muy activos, muy vinculados a Francisco de Urañona. ¿Qué cosas podemos leer de esto? Siempre los hechos nos llevan a hacer algunas lecturas de los mismos, ponerlos en un contexto, darles algún sentido, tratar de leer más allá de la superficie y llegar a su significación un tanto más profunda. Esto deja en claro tanto lo de las enfermeras, de los trabajadores de salud en términos más generales, el nuevo recorte de bonificaciones y que la mayoría de los recortados sean peronistas, dejan 3 cosas, mínimo, se pueden hacer más lecturas, pero 3 cosas elegimos nosotros. Primero, la política permanente de ajuste de la inversión y o gasto público que está llevando adelante la gestión de Juntos por el Cambio, con los trabajadores municipales como principal variable de ese ajuste. A ver, desde el arranque nomás hubo despidos a través de la no renovación de contratos, hubo este recorte sistemático de bonificaciones, en la última tanda hay entre 80 y 100 bajas de bonificaciones. También hay un régimen de jubilaciones obligatorias que todo esto quedó estipulado en una ordenanza que aprobó con la mayoría oficialista el Consejo Deliberante a principios de junio, que era el estatuto legal que consagraba el ajuste, decíamos nosotros. Y además hubo un aumento de salarios de solo el 10%. Esto ratifica una alianza que el gobierno de Rato tiene con los 2 gremios mayoritarios que nuclean a los trabajadores municipales, el sindicato, el clásico, de trabajadores municipales, y UPCN, que nosotros sabemos fehacientemente que ellos tenían conocimiento de este plan de ajuste desde principios de año. A nosotros, alguien integrante de uno de estos gremios nos adelantó que tras una conversación con el gobierno, los gremios sabían, casi al pie de la letra, posiblemente se haya estirado más el paquete de ajuste por el tema de la pandemia, pero sabía al pie de la letra cada una de las cosas que después fue ejecutando el gobierno de Francisco Rato. Además, esta alianza con estos 2 gremios del gobierno quedó evidente porque en horas previas a la movilización de los trabajadores de salud, funcionarios de alto rango como Miguel Amadeo comunicó a los medios de prensa que habían empezado las rondas de negociaciones con estas entidades gremiales para asignar la recategorización de los trabajadores, pocas horas antes de la movilización de los empleados de salud. Pero no solamente en esto que el gobierno llama reorganización de las bonificaciones, hubo recortes, sino que por otro lado algunas bonificaciones se subieron, hubo trabajadores a los que le aumentaron las bonificaciones. Y en una lectura no tan rápida, salta a la vista que el gobierno de Francisco Rato amplió la brecha, o sea, amplió la distancia entre lo que cobran los funcionarios y lo que cobran los trabajadores. Ese es el segundo punto que podemos leer de estos hechos. Y tercero, que el antiperonismo es el valor que unifica ideológicamente
al gobierno y sus votantes. Antiperonismo que toma diversas formas según la situación geográfica en donde se lleva adelante. Aquí es todo lo que tiene que ver, sobre todo con el ex intendente Francisco Durañora. Y vean algo que no nos debe pasar desapercibido. Ya hay 3 franjas de nuestra sociedad que se han movilizado contra las medidas conservadoras que toma el gobierno de Francisco Rato, aún en plena pandemia, donde las medidas restrictivas a la circulación, el aislamiento, han sido las herramientas elegidas para enfrentar la propagación del virus. Y aún en el amanecer de su gobierno. La primera que se movilizó fue la comunidad de la Escuela de Arte, unida tal vez como nunca lo había hecho en sus 30 años de vida, y en donde se mancomunaron en esa movilización integrantes de esa comunidad del más diverso arco ideológico de pensamiento. Hubo varias acciones de la gente de la Escuela de Arte Gustavo Chertudis, pero hubo 2. Una de ellas, un abrazo al edificio que le corresponde de la Fundación La Placete, y otra movilización a la Plaza Ruiz de Arellano y una sesión del Consejo Deliberante, que fueron las más nutridas y las más llamativas. Después tenemos esta, que contamos en el arranque del programa, las 2 que ha hecho el personal de salud. Quiero insistir en este adjetivo. El sector de la administración pública, de los trabajadores públicos mejor vistos por la comunidad de San Antonio de Areco, son los trabajadores del Hospital Municipal Emilio Cervoni. Y el tercero es el colectivo de artistas, que hace 2 sábados atrás, o 3, que son otras de las variables de ajuste predilectas de la administración de Juntos por el Cambio, del macrismo, en su versión San Antonio de Areco. Una les dije recién, los trabajadores municipales, la principal variable de ajuste, y la otra, porque es menos el volumen de dinero, pero conceptualmente muy fuerte y direccionado casi desde la patada inicial, desde el minuto 0, son las expresiones culturales que queden por fuera del tradicionalismo. Ellos también se movilizaron, han constituido un colectivo, han presentado un petitorio, y al no tener respuesta, se movilizaron un sábado por la tarde, de hará 2 semanas atrás. Estuvieron en la Plaza Ruiz de Arellano, en la vereda del municipio, ingresaron al edificio municipal. Y han hecho 2 asambleas, y han logrado tener una reunión con funcionarios del gobierno, con el secretario de Turismo y Cultura, Manuel Candami, con el joven Juan Pablo de Castelo, recientemente incorporado como coordinador del área de Turismo y Cultura, y con el hombre político por excelencia de este gobierno, que es Miguel Amadeo. Hubo varios representantes de este colectivo cultural, Santiago Colatruglio, que fue el nombre de la gente del teatro, Luciano Conesa, Lucho Luciani, que fue el nombre de los del circo, Cristian Roa, que fue en representación de los artesanos, y Federico Mercado, que fue el nombre de los músicos. Hablaron sobre el pago de deudas atrasadas, sobre la constitución de una mesa para trabajar en la programación de espectáculos al aire libre con público, para la realización de la Bienal de Grabado, que es un clásico, ya que toma fuerza y tiene reconocimiento internacional, la habilitación de la tienda de arte y diseño en el Centro Cultural Usina Vieja, para reclamar la subejecución del presupuesto, 8,5 millones de pesos en el año, lo destinado para cultura, buscar una vía de comunicación directa entre este colectivo cultural y el gobierno, la puesta en marcha de los talleres de cultura, el fomento de las actividades virtuales y una autorización o permiso para que los músicos trabajen en los bares, con una modalidad, con un protocolo, si se quiere. Les dije recién que se manejan por asamblea,
y que hicieron una movilización y que se iban a reunir ayer, pero el gobierno la suspendió, la reunión, y puso una nueva fecha para el próximo miércoles. ¿Qué reflexión podemos hacer de esto? Que más allá de la legitimidad que ha alcanzado el gobierno de Francisco Rato, que ganó las dos últimas elecciones, por eso no solo detenta el Poder Ejecutivo, sino que también tiene mayoría en el Consejo Deliberante y hasta quórum propio, y tiene una amplia mayoría en el Consejo Escolar. Por lo tanto, tiene atribuciones para llevar adelante lo que es su modelo cultural, su visión sobre la cultura. Debe reconocer y debe convivir con este colectivo cultural que está fuera de su visión, de su idea, de su proyecto de cultura. Debe convivir, lo debe tener en cuenta y debe ayornar una mirada muy anticuada y muy restrictiva sobre lo que es la cultura de San Antonio de Areco. En los últimos 10 años, en mucho esto ha tenido que ver la Escuela de Arte, en mucho tuvo que ver el gobierno de Francisco Durañona, que hizo una muy fuerte gestión cultural de todo tipo, de la cual no vamos a hacer un catálogo aquí porque sería muy largo e insuficiente, pero que le dio realce, preponderancia, un lugar a otros actores culturales, enriqueció nuestro bagaje cultural y la convirtió en un, casi yo diría, si es que existe la palabra, perfecto, entre cruce, mestizaje, entre el tradicionalismo y los otros géneros, las otras expresiones culturales. Entonces el actual gobierno de Francisco Rato tendrá que abrir un poco su mirada conservadora y restrictiva sobre la cultura y entender que sí existen estos otros sectores y que este colectivo cultural, aún respetando la legitimidad popular que tiene a través del voto el gobierno de Francisco Rato, hasta tiene la obligación de reclamar por sus derechos. Y el último tema al que me quería referir esta mañana, hoy, 10 de octubre, sería el cumpleaños número 76 de Roberto Beto Sorchili. Beto nació el 10 de octubre de 1944. La muerte lo sorprendió muy joven, el 11 de agosto del 97, cuando apenas tenía 52 años. Hoy cumpliría 76. Y más allá de una opinión o de una idea que cada vez toma más cuerpo en mi cabeza, de que muchos fuimos demasiado injustos en su momento a la hora de juzgar la actividad pública de Beto, yo propondría esta fecha que sirve como disparador. No es la manera ideal para estudiar la historia, vía las efemérides. Se estudia de otra manera, porque historia sin contexto y sin seguir una línea de tiempo son solo recuerdos sueltos. Pero sí sirven como disparador para sumar a la discusión sobre la actualidad. Entonces, este que sería el cumpleaños número 76 de Beto Sorchili, del cual se han escrito y se han dicho muchas cosas, pero nos lleva a preguntarnos qué lectura de Beto y de su tiempo se puede hacer desde el presente. Y a mí me surgen algunas, y cuando digo algunas cosas, y cuando digo una lectura sobre Beto y de su tiempo, es que me voy a ir más allá, porque entendemos que el triunfo que consiguió Fabio Sorchili, el hijo de Beto, apenas 2 meses después de la muerte de su padre, forma parte del tiempo de Beto, aunque ya su presencia física no estuviera. Lo que a mí me gustaría leer desde el presente sobre esos años 90, hace 25 años atrás, es el proceso que Beto condujo de unidad del peronismo. El peronismo
el Partido Justicialista estaba atravesado por fuertes enfrentamientos internos. En el 93 había realizado una fuerte interna, de la cual participaron 3 sectores, 2 más importantes. Pero Beto logró, a partir desde que lanzó su candidatura, iniciar una instancia de unidad de la mayoría de los principales dirigentes peronistas. Fueron muy pocos los que en un principio no respaldaron la candidatura de Beto. Entonces logró lo que mi estimadísimo colega Martín Punte definía en aquella época como que Sorchili logró armar detrás de sí un panperonismo. Lo segundo es que Beto abrió un espacio de convocatoria a otros dirigentes y a otros vecinos que no necesariamente pertenecían al peronismo, y abrió también un espacio de debate y de discusión corporizado en el Centro de Estudios Comunitarios y Sociales Orlando Mario Pellegrini, en la calle Moreno, que terminó elaborando un plan de acción para todas las áreas de la que se compone un gobierno municipal. O sea que dotó a ese panperonismo, a esa unidad de la mayoría del peronismo, de un proyecto político consistente. Y después llevó adelante una impecable estrategia de campaña que le permitió el 14 de mayo de 1995 ganar las elecciones, vencer al radicalismo por 462 votos de diferencia, y Beto fue el primer intendente peronista desde la vuelta de la democracia. Tuvo un momento de apogeo que concluye a finales de 1996, y desde entonces San Antonio de Areco y vivimos todos, los que nos interesa la política, tiempos muy turbulentos, convulsionados, vertiginosos, que no voy a detallar ahora, que terminaron con la muerte de Beto y hasta pusieron en riesgo la continuidad institucional. No solo hubo gran inestabilidad política, sino que se puso en riesgo hasta la continuidad institucional, subsanada en gran parte por la intervención del ministro bonaerense José María Díaz Bancalari, que fue quien condujo el proceso sucesorio de Beto, haciendo valer las elecciones de octubre del 97, que eran de término medio, para elegir un nuevo intendente que completara los 2 años que quedaban vacantes del mandato de Beto. ¿Y qué hizo Fabio Sorchili? Porque seguramente la muerte de su padre, su recuerdo y las circunstancias en que se dio, pesaron mucho en el imaginario colectivo y en la decisión del electorado. Eso fue un condimento extra. Y hay otros elementos que superan este análisis, como por ejemplo la muerte de Domínguez, el intento de un dominguismo sin Tito que intentó Norberto Campodónico, el agotamiento de 12 años de gobierno radical, cierto giro hacia la derecha, también de la conducción del radicalismo a la muerte de Domínguez, y algunos más. Pero ¿qué hizo Fabio, además de esto? Que era muy joven, tenía 27 años. Armó un frente electoral que le permitió abrir el peronismo ideológicamente y aumentar su base de consenso. Fabio Sorchili, en el armado de este frente y en superar las fronteras del peronismo en cuanto al contenido ideológico, incluyó en la lista de candidatos a concejales por el Partido Justicialista al ruralista Federico Cervoni, que había sido y después fue también presidente de ARPA. Impensado eso hoy. Y también incluyó en los primeros lugares de la lista a Manuel Guiraldes, tradicionalista de una familia de apellido aristocrático. Si bien es cierto que Manuel ya venía trabajando en la dirección del Museo Gauchesco y Parque Crioso Ricardo Guiraldes en todo el gobierno de Beto, y que el comodoro Juan José Guiraldes fue un apoyo externo fundamental para el sorchilismo. Claro, vale la pena decir que ahí, sobre la década del 90, la prevalencia ideológica dentro del peronismo era el menemismo, y eso
le dio el color al tipo de alianza que tal vez sería distinto hoy, porque en el peronismo prepondera otro encuadre ideológico de la cosa. Hay que entenderlo por eso de Beto y de su tiempo. Pero esta estrategia muy efectiva de hacer un frente que amplió, tanto estiró las barreras ideológicas con esta alianza, con otros sectores por fuera del peronismo, y aumentó la base electoral del peronismo de mitad de la década del 90, le permitió a Fabio vencer a Norberto Campodónico por 800 votos de diferencia. Y de esa manera se aseguró la posibilidad de completar el mandato que el peronismo tenía, de revalidarlo hasta 1999. ¿Qué conceptos surgen? ¿Qué conceptos políticos? ¿Qué argumentos políticos surgen? Leyendo desde hoy y recordando a Roberto Beto Sorchili, que nació el 10 de octubre de 1944, hoy cumpliría 76 años. Bueno, que la unidad del Partido Justicialista, o de la mayoría de sus dirigentes, unido detrás de un proyecto político y un plan de gobierno con consenso, y la amplitud ideológica en la formación de un frente que amplía todo esto, su base electoral y sus posibilidades de éxito. Hoy posiblemente el peronismo, que también seguramente está pensando en un frente, elegiría aliados para ese frente de otra pertenencia ideológica que la que eligió el peronismo en los años 90, pero eran otros tiempos, era otro contexto, era otro peronismo. Entonces, leer a Beto a la distancia sería importante, porque en la actualidad el peronismo está revisando su presente después de la derrota electoral de octubre del año pasado, luego de haber gobernado 8 años. San Antonio de Areco está revisando su presente y está pensando cómo construir de cara al futuro peronismo en San Antonio de Areco. Uno podría decir, como reflexión final, todo esto, que la historia no se repite, es cierto, pero suele dejar sus muy buenas enseñanzas.